y puedo presumir que es un amigo. Presento al doctor Lenin Pavón, es doctor en ciencias con la especialidad en inmunología. Su línea de investigación son las interacciones neuroinmunoendocrinológicas en depresión mayor, fibromialgia, esclerosis múltiple y el estrés. Actualmente es jefe de laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Fue reconocido en el mes de noviembre con la portada de la revista World Journal of Psychiatry. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1998 y actualmente es nivel 3 del SNI. Es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud, actualmente es nivel E. Ha sido galardonado con la presea Lázaro Cárdenas del Politécnico Nacional y ha recibido diferentes premios a lo largo de su trayectoria. Ha publicado 100 artículos en revistas internacionales indexadas, así como una decena de capítulos de libros nacionales e internacionales. Su obra ha recolectado más de 2,200 citas, lo que hace que tenga un factor H de 23, de acuerdo al sistema de indexación Scopus. Ha dictado múltiples conferencias y es autor de libros de texto especializados como es Inmunología Molecular, Celular y Translacional. Para mí es un honor y un gusto que el doctor Lenin Pavón nos dedique la tarde de hoy, nos dedique la parte de la tarde de hoy, platicar con jóvenes de licenciatura de esta universidad. Adelante, doctor Pavón, son todos suyos. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias. Hace un momento no contesté el saludo porque el micrófono no se conectaba y luego aparte en la máquina no me dejaba conectarme al Zoom, me botó, no me dejaba, me decía que había una actualización pendiente. Y bueno, perdón por el retraso. El día de hoy vamos a platicar acerca de un proyecto que cubre los requisitos que requiere esta materia. Les voy a contar la parte básica y la parte de aplicación. Es obviamente un proceso que yo quisiera pensar que es simple y que es fácil de entender, pero me queda claro que tiene cierto grado de complejidad. Entonces, para tratar de aprovechar de la mejor manera el tiempo, les agradecería que no se esperen hasta el final de la presentación, sino que vayan haciendo las preguntas. Y voy a tratar de obviar algunos detalles técnicos en pos de la claridad y adicionalmente, pues para poder cubrir los espacios que se requieren en cuanto al tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues voy a compartir la pantalla. No sé si ya están viendo la presentación. ¿Me pueden decir si la están viendo? Sí, okay. Ya se puede ver. Sí, doctor. Muy bien, pues entonces vamos a platicar acerca de lo que son el aprovechamiento de las interacciones neuroendocrinologicas en psiquiatría. Y ahorita vamos a ver por qué esto tiene una relevancia que considero significativa. Entonces, primeramente vamos a hablar de psicoinmunología. Y la parte de psicoinmunología es un tema muy interesante. Ojo, no lo confundan con la neuroinmunología. La neuroinmunología se refiere a la parte de la respuesta inmunológica que se desarrolla y se presenta primordialmente en el sistema nervioso central. Y básicamente eso es interesante porque cada región anatómica del cerebro tiene una compartimentalización que hace que cada respuesta sea individual. A pesar de que dos áreas anatómicas puedan estar una al lado de la otra, no necesariamente comparten el mismo nivel de respuesta inflamatoria y tampoco concursan los mismos mediadores inflamatorios. Esto es sumamente importante, es una línea muy interesante, pero no es lo que yo hago. Yo lo que hago es estudio psicoinmunología. ¿Qué significa esto? Bueno, psicoinmunología es la forma de decir que estudio las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. En el año 2000, la revista de la Academia de Ciencias de Nueva York estableció que esta palabra, psicoinmunología, era la
abreviación o la equivalencia de decir interacciones neuroendocrino-inmunológicas, porque obviamente es una mega palabrota. Y habemos 5% de los inmunólogos en todo el planeta, que cuando nos hemos juntado somos aproximadamente como 200, 250 personas que estudiamos este campo. ¿En qué consiste la psicoinmunología? La psicoinmunología consiste en estudiar de qué forma la respuesta inflamatoria sistémica está generando una modulación del sistema nervioso que modifica la percepción y la conducta y que obviamente tiene una contrapartida a nivel neuroquímico, a nivel endocrino y obviamente como resultado de todo esto, pues inflamatorio, conducta y percepción. Entonces lo que estamos estudiando literalmente es a nuestro organismo como un todo. Y esta parte es sumamente interesante porque la pregunta es, ¿por qué resulta esto novedoso? Bueno, pues no lo es. La verdad es que nosotros hemos desarrollado una serie de conceptos que son resultados de la evolución de nuestra especie y que hay momentos muy importantes que tenemos que reconocer. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental y esta cultura occidental lo que tiene como origen, pues obviamente uno de los elementos más importantes es la cultura griega. Y los griegos ya tenían desde hace muchísimo tiempo, pues una idea de que nuestro cuerpo estaba conectado como un todo. O sea, obviamente nosotros respondemos no solamente de forma aislada o independiente en cuanto al funcionamiento de nuestros órganos ante la presencia de nuestro entorno. Es obvio que si estamos enfermos, la manera en la que nos interaccionamos con la gente que está a nuestro alrededor no es la normal que cuando estamos sanos, cuando estamos estresados o cuando tenemos una serie de elementos que considerar, pues obviamente son elementos que nosotros tendríamos que considerar para saber cómo es nuestro estado de salud, no solamente físico, sino también mental. Este concepto holístico, y esta palabra está muy manoseada, este concepto del todo nuestro organismo, de toda nuestra forma de hacer las cosas, tiene su origen más o menos hace 4000 años. Esto es desde los griegos. Y los griegos decían que había que tener una mente sana en un cuerpo sano, pero que si el cuerpo no estaba sano, obviamente nuestra mente lo reflejaba. Y lo importante es que ellos tenían una deidad, la cual era el dios Esclipio, el dios de la salud, que tiene 20 hijos, los más famosos Sigia y Panacea, pero la parte importante de esto era que los sacerdotes de este dios lo que hacían era ver al individuo como un todo y lo trataban de esa forma, trataban su mente, sus emociones y trataban a su cuerpo, de manera tal que sea una estrategia profundamente exitosa y hasta el día de hoy, pues a la gente que estudia medicina le dicen que tienen que tratar así a sus pacientes, los tienen que ver como un ente biopsicosocial. Lo único malo es que eso solamente se los dicen el primer día. Al siguiente les empiezan a repartir el cuerpo por aparatos y sistemas y esto obviamente limita la capacidad de integración del todo en la clínica y eso obviamente nos limita. Ahora bien, hay un momento en la historia que está fundamentado o que explica por qué los médicos actúan así. Y esto se debe a que durante la Ilustración, que es un momento muy importante de la historia de la humanidad, se llega a una convención en la cual los ilustrados lo que hacen es que de un plumazo eliminan toda la parte de las emociones, las ilusiones, toda la parte de las sensaciones, de toda la parte de las emociones que tiene el individuo, simplemente dicen que si no se puede tocar, pues simplemente no existe. Y con conceptos de 1780, ellos definen de qué manera estudiamos a nuestro cuerpo, cómo lo tenemos que aprender, cómo lo tenemos que estudiar, cómo lo tenemos que tratar. Y estos conceptos epistemiológicos son tan importantes que hasta el día de hoy seguimos estudiando, seguimos enseñando y seguimos practicando la medicina como lo establecieron los ilustrados en Francia en 1780 y tantos, sin conceptos de mediadores solubles, sin el conocimiento del ligando receptor, sin el conocimiento de una serie de elementos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y no los hemos corregido porque seguimos aprendiendo y seguimos enseñando así. Por lo cual, pues obviamente los procedimientos donde te enseñan a aprender fundamentado en la resolución de problemas o en donde haces ejercicios donde integras
una serie de conocimientos que no son solamente de una materia, sino de un conjunto de temas, pues obviamente se vuelven muy importantes para poder aplicarlos de una manera adecuada. Entonces, por allá de 1950, no es cierto, por allá de 1920, aparece un endocrinólogo en Francia que empieza a estudiar de qué manera nuestro cuerpo se regula ante la presencia de los estímulos estresantes. Es el base del doctor Hans Selye. Y lo que él empieza a descubrir o redescubrir es el hecho de que el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico comparten una serie de receptores y que permiten una comunicación entre ellos. Esto es, el sistema nervioso tiene receptores para hormonas, para neurotransmisores y para citocinas. El sistema inmunológico tiene receptores para hormonas, para neurotransmisores y para citocinas. Y el sistema endocrino tiene receptores para hormonas, neurotransmisores y citocinas. De modo tal que un mediador soluble, si cambia sus niveles circulatorios, no solamente afecta al sistema que lo produce, sino está afectando a los dos sistemas correspondientes, esto es, al sistema inmunológico o al sistema endocrino. Y viceversa, si el sistema inmunológico se activa y modifica sus niveles de mediadores solubles, está informándole también al sistema nervioso y al sistema endocrino. Cuando nosotros tenemos un nivel saludable, estas interacciones neuroendocrino-inmunológicas regulan múltiples procesos de salud en la vida cotidiana. Nosotros necesitamos que este proceso se esté llevando a cabo. Ahora bien, cuando estamos enfermos, se dice que hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisio-adrenales y que nos lleva a una hiperactividad del supersistema neuroendocrino-inmunológico. Dependiendo de estas circunstancias, nosotros echamos a andar mecanismos de resistencia y dependiendo de nuestra susceptibilidad, podemos tener mayores o menores consecuencias de la hiperactividad del eje y eventualmente tener consecuencias que minen nuestra salud. De manera tal que nosotros estamos sanos cuando tenemos una buena interacción del sistema neuroendocrino-inmunológico y cuando este se desregula es cuando aparecen las enfermedades. ¿Cuáles? Todas aquellas a las que somos susceptibles y que pueden estar presentes sus elementos que los ocasionan en nuestro medio, ¿no? Entonces, de manera tal que nosotros hemos visto cómo aparece este concepto en los griegos, por qué tiene esta aplicación o esta modificación por parte de los franceses, y luego cómo el doctor Hans Selye en Francia, él es húngaro, empieza a generar estos conceptos de aplicabilidad de la comunicación en el supersistema neuroendocrinológico para entender el funcionamiento de nuestro organismo ante la presencia de estímulos estresantes. Esta es la imagen del doctor Hans Selye, por allá de los años 30. Él ya empieza a hablar de los conceptos del eje hipotálamo adrenales y él empieza a darse cuenta que cuando hay una lesión en cualquier parte del organismo, todo el organismo responde, no solamente la zona que se encuentra involucrada en la lesión. Y él lo que hace es que empieza a caracterizar este daño y lo va a llamar síndrome general de adaptación. Y significa que cuando nuestro organismo sufre algún tipo de lesión o daño, entonces lo que sucede es que todo el sistema se organiza para poder contender adecuadamente ante ese estímulo. Si el estímulo se vuelve persistente, entonces el daño se vuelve sistémico y afecta a todos los órganos que componen nuestra economía. Afectan al cerebro, afectan a las glándulas y afectan la activación del sistema nervioso y del sistema inmunológico. Entonces, lo importante es que entendamos que en la medicina nosotros hablamos de que el estrés es un proceso inductor de una tensión y esa tensión nosotros la vamos a ver como la liberación de hormonas, neurotransmisores y de citocinas. Y esto, pues obviamente, conlleva a una sobreestimulación del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico. Imagínense ustedes que cada vez que producen un cambio en cualquiera de los mediadores solubles de estos tres sistemas, los otros dos restantes tienen que compensar la alteración que tiene el sistema que originó la estimulación, de manera tal que lo que sucede es que se genera un sistema buffer o de retroalimentación que nos lleva a tratar de balancear a nuestro sistema. De esta manera, lo que sucede es que la interacción conjunta del sistema
nervioso, del sistema endocrino, del sistema inmunológico, lo que nos va a permitir es poder contender de manera eficiente ante la presencia de estímulos estresantes para poder compensar el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos estresantes a los que nosotros nos enfrentamos? Es sumamente interesante. Nosotros decimos que elementos tensionantes pueden ser desde el punto de vista físico o desde el punto de vista psicológico. Y en los físicos tenemos a las infecciones y a las lesiones. Las infecciones son causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Ok? No hay más porque no tenemos otros elementos que nos puedan infectar. Y las lesiones pueden ser traumáticas o pueden ser quirúrgicas. Realmente cuando nosotros vemos este tipo de definición, pues entonces automáticamente nos damos cuenta que toda la gente que hace investigación con un enfoque biomédico o directamente sobre el ser humano, pues está estudiando una interacción neuroendocrino-inmunológica. Y desde el punto de vista psicológico, pues obviamente tenemos los elementos de la percepción y de la conducta. Y esos elementos, pues obviamente forman un todo. Ahora bien, nosotros estamos diseñados para poder responder ante la presencia de estímulos tensionantes, generando una comunicación entre los tres sistemas, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Esto sucede cuando estamos sometidos a elementos de tensión, pero no todos los elementos con los cuales nosotros convivimos son elementos tensionantes. Todo aquello que nosotros resolvemos sin tener una tensión se considera que es nuestra carga alostática. Y se dice, ahora con un término mucho más moderno, que lo que realmente tenemos es una resiliencia. La resiliencia es el conjunto de elementos psicológicos y biológicos con los que nosotros contamos para poder contender adecuadamente ante los estímulos de nuestro entorno. Todo aquello que resolvemos y atendemos sin que tengamos una tensión, se considera que es un elemento que está considerado dentro de nuestra resiliencia. Cuando un elemento aparece en nuestro entorno y entonces se vuelve tensionante, como por ejemplo un agente infeccioso contra el que no tenemos algún tipo de respuesta, y esto antes costaba trabajo explicarlo, pero por ejemplo nos queda muy claro que cuando apareció el COVID, nadie tenía un reconocimiento previo, entonces obviamente era un elemento muy tensionante. Ahora bien, si aparece una tarea nueva contra la cual no tenemos capacitación, entrenamiento o experiencias previas exitosas, bueno, pues entonces también puede resultar un elemento tensionante. Cuando aparece ese elemento tensionante, y sin importar que sea psicológico o que sea de origen biológico, lo que sucede es que se activan las interacciones neuroendocrinologicas. Y esa activación nos lleva a una respuesta de hormonas, neurotransmisores y citocinas. Si el fenómeno de activación solamente dura unos cuantos segundos o minutos, entonces decimos que estamos generando una respuesta aguda y que el fenómeno pues obviamente desaparece y eventualmente nuestros mecanismos compensan y regresamos otra vez a la zona verde. Si por el contrario el estímulo tensionante aparece y entonces genera un elemento de tensión sostenida en el largo del tiempo, entonces las interacciones neuroendocrinológicas se activan, empiezan a generar este mecanismo a través del cual nosotros podemos responder aparentemente con eficiencia y podemos seguir funcionando. Aquí es donde aparecen una serie de conceptos que no son necesariamente correctos, como el pensar que cuando estamos sometidos a estrés trabajamos mejor. Hay una serie de elementos que en nuestra vida y en nuestra cultura hay que ser profundamente cautos cuando nos avisan, porque la gente tiene la amabilidad de avisarnos y dice, por ejemplo, se solicita un profesionista que esté acostumbrado a trabajar bajo estrés. Y entonces, bueno, pues la idea es que nadie debiera trabajar bajo estrés porque supuestamente tiene capacitación, entrenamiento y experiencias previas exitosas. Yo creo que lo que tendría que decir el letrero es, se solicita a alguien que esté dispuesto a trabajar sin organización ni método para que esté sometido a una tensión permanente y se lastime de una forma irreversible a lo largo del tiempo. Entonces, si así fueran de justos los letreros, entonces la gente a lo mejor no acudiría a ese llamado porque estar sometido ante un estrés eventualmente te puede dar la percepción de que funcionas de una manera mucho más eficiente
pero la realidad es que lastimas y lesionas a los elementos que constituyen a tu interacción neuroendocrino-inmunológica. Si nosotros contendemos exitosamente contra el elemento tensionante físico o biológico, nosotros regresamos a la zona verde, pero regresamos fortalecidos. Esto significa que somos mucho más resilientes porque hemos encontrado la capacidad de responder ante un elemento que no estaba presente en nuestro background, en nuestra resiliencia. Nos volvimos más resilientes. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, el estrés no es una respuesta que pueda ser positiva o negativa, simplemente es un fenómeno más de adaptación. El ser humano no vuela, no corre, no tiene garras, no tiene grandes dientes, no tiene grandes elementos de defensa, pero hace unas cosas maravillosas, entre ellas es que se estresa. Y cuando se estresa, lo que sigue es que se adapta. Si se adapta, entonces por consiguiente se vuelve mucho más resiliente y tiene mayores capacidades para poder contender adecuadamente contra su entorno. ¿Qué pasa cuando no nos adaptamos? Porque eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Bueno, entonces las interacciones llegan a una fase de agotamiento en la cual pues, nosotros ya tenemos una desregulación de las interacciones neuroendocrinologicas y como les decía anteriormente, tenemos una serie de elementos que nos pueden llevar a tener mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades. ¿Cuáles? De nuevo, aquellas que estén presentes en el entorno y que seamos susceptibles. De manera tal que necesariamente pues empiezan a aparecer una serie de elementos que es importante que nosotros vayamos considerando como explicaciones a la aparición de enfermedades. Y bueno, pues ahí la parte importante del ejercicio es que nosotros entendemos primeramente que existe una descripción de una comunicación entre los tres sistemas y que esos tres sistemas, el neuroendocrinologético, sirve para contender ante la presencia de estímulos estresantes, entendiendo como estrés las infecciones por bacterias, virus, hongos o parásitos y las lesiones que pueden ser quirúrgicas o traumáticas. Y que desde el punto de vista de la percepción también existen elementos que son exactamente igual de dañinos o generan la misma activación molecular que aquellos que son causados por un agente físico o tangible como las bacterias o los parásitos. Por consiguiente, la percepción es un elemento que debemos de tener profundamente pues en cuidado o atención para que estemos al tanto de que nos puede generar pues un tipo de daño y que es importante que lo tengamos presente. Les decía que los franceses que participaban en la Ilustración establecieron una serie de caracterizaciones fundamentados en su desarrollo tecnológico de 1789, más o menos. Y la parte interesante de este ejercicio es que decían que todos los órganos y los aparatos y los sistemas funcionaban para resolver alguna necesidad de nuestro organismo. No tenían muy claro que existiera una comunicación entre los tres sistemas. Si nosotros tomáramos un centímetro cúbico de nuestro organismo, realmente nos daríamos cuenta que los tres sistemas están permanentemente en contacto y funcionando. Si usted toma un centímetro cúbico de cualquier parte de su cuerpo y se lo imagina y lo puede girar en su mente, pues entonces lo que se va a dar cuenta es que eventualmente tiene ahí fibras nerviosas, tiene vasos circulatorios, tiene vasos linfáticos y si existe una confluencia de varios vasos linfáticos, tiene usted ahí un ganglio y que adicionalmente, pues todas las células que constituyen ese centímetro cúbico de nuestro organismo tienen receptores para hormonas. Entonces tienen, por consiguiente, la capacidad de reconocer la señal química que proviene de las hormonas. Entonces, la realidad es que nuestro cuerpo está totalmente inervado, totalmente monitoreado por el sistema inmunológico y que todas las células tienen receptores para recibir a las hormonas. Esto simplemente no lo conocían los franceses en su tiempo cuando establecieron la forma en la que se tiene que estudiar y aprender la medicina y por consiguiente, pues obviamente eso genera una limitación conceptual para entender que todo proceso, todo el que ustedes imaginen, tiene una vinculación con los tres sistemas, el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Entonces, tenemos una comunicación neuroendocrino-inmunológica que está involucrando al sistema nervioso, al sistema endocrino, al sistema inmunológico, está mediado necesariamente por neurotransmisores, hormonas y toxinas, todas estas conocidas como mediadores solubles, pero la parte más importante de esta comunicación va a estar dada por la presencia de receptores para hormonas, neurotransmisores y citocinas en todas las células que conforman este supersistema.
No es algo nuevo, está en todos los libros desde hace varias décadas, pero a la gente le sorprende mucho, simplemente porque existen conceptos preestablecidos que todos hemos, pues obviamente, acordado o convencionado, ¿no? El sistema nervioso produce neurotransmisores y tiene receptores para neurotransmisores. El sistema inmunológico produce citocinas y tiene receptores para citocinas. Y el sistema endocrino tiene receptores para hormonas y produce hormonas. Eso lo que realmente hace en nuestra mente es que nos limita para entender que cualquiera de estos mediadores solubles es sensado por las células de nuestro organismo, cuáles todas, y que por consiguiente la modificación de sus valores normales pues generan modificaciones funcionales en cada una de estas células. Y esa parte es muy importante porque pudiéramos aprovechar el desarrollo de muchos conceptos farmacológicos teniendo como base el hecho de que cuando uno administra un modulador de neurotransmisores, está afectando a toda la economía. Cuando usted administra una hormona, está afectando a toda la economía. Y cuando usted modula la intensidad inflamatoria del individuo, también está modulando toda la economía. Y por ejemplo, ayer estaba viendo una alerta sanitaria de FDA para el Montelukast. Aquellos que tengan alergia, pues seguramente conocerán ese fármaco. Si alguno de ustedes lo conoce, bueno, pues entonces sabrá que la alerta sanitaria que se lanza por FDA es que empiezan a reconocer que Montelukast es capaz de desarrollar o desencadenar cuadros depresivos, de ansiosos, generar depresiones profundas en los usuarios. ¿Por qué? Pues porque es un medicamento que tiene la capacidad de afectar el funcionamiento del sistema inmunológico y por consiguiente está afectando al sistema nervioso y al sistema endocrino. Y existen múltiples ejemplos de este tipo. Por consiguiente, es muy importante tener como elemento base el conocimiento de que existe una comunicación constante, permanente y autorregulada de la comunicación entre el sistema nervioso, endocrino inmunológico, que está dada por sus mediadores solubles, pero la parte más importante de esta comunicación es la presencia de los receptores. Esta comunicación, para que sea funcional, pues obviamente tiene que ser concertada, obviamente tiene que tener información de ida y de vuelta, y adicionalmente esto es profundamente útil para los inmunólogos porque nosotros llevamos estudiando pues aproximadamente 2 siglos de qué manera podemos controlar la intensidad y el tipo de respuesta inflamatoria que generamos en nuestros modelos de trabajo. Por consiguiente, pues obviamente eso es profundamente significativo y nosotros lo podemos aprovechar como un elemento terapéutico. Ahora, me queda muy claro que pues obviamente estamos aclarando los elementos que son importantes para poder establecer el uso y la aplicación de estas comunicaciones. Existen dos estructuras muy importantes en las comunicaciones neuroendocrinologicas. Una de ellas, que es una descrita desde los años 50, 30 del siglo pasado, ya casi 100 años con este conocimiento, es el eje hipotálamo hipófisis adrenales. En realidad, si ustedes tienen un poco más de conocimiento de este campo, se darán cuenta que no es solamente un eje, es el eje hipotálamo hipófisis tiroides, el eje hipotálamo hipófisis adrenales y el eje hipotálamo hipófisis gónadas. No son 3 ejes, es uno solo. Estudiamos el adrenales porque es el que tiene mayor efecto sobre el sistema inmunológico y porque históricamente fue el primero en describirse. Pero tanto la tiroides, sus hormonas, las adrenales, sus hormonas y las gónadas y sus hormonas tienen un efecto muy importante a nivel inmunológico y a nivel neuroquímico. De forma normal, este eje mantiene la homeostasis y la salud del individuo, pero cuando se encuentra desregulado favorece la aparición pues, de otro tipo de sintomatologías. Cuando esta comunicación neuroendocrinología se lleva a cabo, pues obviamente lo que vamos a identificar son sus mediadores solubles, hormonas como el glucorticoides, citocinas, particularmente una tríada clásica que es la IL-1, la TNF-alfa y la interleucina 6, y neurotransmisores, ¿cuáles? Pues los más comunes, necesariamente norepinefrina, epinefrina y serotonina. Simplemente lo que estamos viendo en esta imagen es la presencia de esos actores, pero pues obviamente existe un proceso importante de su comunicación. Con esto, yo quiero pensar que he dejado una base clara de cuáles son los factores que se encuentran involucrados en las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, de primera instancia que existe una comunicación en nuestro organismo que está dada por un supersistema, que es el sistema neuroendocrino-inmunológico, que tiene o que involucra
a neurotransmisores, a hormonas y a citocinas, y que existen receptores en cada una de estas células, o sea, las neuronas, las células glandulares y los leucocitos, que son capaces de sensar las variaciones de estos mediadores solubles y desencadenar una respuesta en consecuencia. Una respuesta inmunológica, una respuesta endocrina y una respuesta neuroquímica, toda ella coordinada para mantener la funcionalidad de nuestro organismo ante la presencia de estímulos estresantes. ¿Ok? Bueno, pasamos al segundo tercio. Ya sé que ahora casi no hay toros, pero las corridas de toros se dividen en tercios. Y entonces la banda de la plaza de toros avisa al respetable, al público, que ya se acabó el tercio y que sigue otro tipo de características de la faena. Entonces, de primera instancia, señores, acabamos de terminar toda la parte de conceptos básicos. Vamos a pasar al modelo. ¿Tienen dudas sobre los conceptos básicos de la comunicación del supersistema neuroendocrino-inmunológico? Si tienen dudas, ahorita es cuando. Y si no, continuamos. Pues vamos a continuar. Entonces, el modelo sobre el cual vamos a aplicar esto es sobre la enfermedad más importante que existe desde el punto de vista psiquiátrico, que es la depresión mayor. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Bueno, porque afecta a una tercera parte de la población mundial. La población mundial, y hasta hace unos días siempre dije que éramos 7,000 millones, ayer o antier somos 8,000 millones de personas en el planeta. Entonces, una tercera parte de esas personas tiene tuberculosis, la otra tercera parte tiene malaria y la otra tercera parte tiene depresión. Pero esto es un fenómeno meramente matemático. La realidad es que puede haber alguien que tenga las 2 o 3 enfermedades juntas y tener depresión. La depresión mayor es una enfermedad de nuestros tiempos, pero particularmente pareciera ser que ahora es reconocida, más que sea de nuestros tiempos, hoy se tiene la sensibilidad para reconocerla y tiene una alta aplicación. Más allá de pensar de la parte conductual, que obviamente nos llevaría mucho rato describirla, se puede reconocer más fácilmente, y de hecho así lo hacen los psiquiatras, la presencia de la enfermedad aplicando una serie de elementos diagnósticos, pero sobre todo reconociendo diagnósticos conductuales y sobre todo reconociendo una serie de alteraciones físicas que tiene el paciente con depresión mayor. La depresión mayor se dice que es un trastorno del estado del ánimo y produce alteraciones cognitivas. Hay depresiones que son primordialmente cognitivas y hay otras depresiones que son primordialmente ansiosas. Y se encuentran afectadas algunas funciones como el sueño, el apetito, el líbido y otros ritmos biológicos. Entonces, cuando el psiquiatra reconoce estos procesos, aplica una serie de escalas, aplica una prueba que se llama Mini y solo si aplica la prueba Mini, dígame, puede entonces aplicar después una escala que se llama de Hamilton para saber qué tan deprimido está el paciente deprimido y una escala que se llama de Beck, que es para saber qué tan deprimido se siente el paciente deprimido. Y con esos 3 valores, con la prueba de Mini, con el valor de Hamilton y con el valor de Beck, se puede establecer un diagnóstico y una estrategia terapéutica. Hay 350 millones de personas que están afectadas por este padecimiento en el mundo. Eso es una cantidad enorme. Es la principal causa de discapacidad del planeta de las personas en vida laboral. Tiene un costo exorbitante porque cuesta $30 diarios tener un paciente afectado por la depresión mayor. Para que se den cuenta cuánto es lo que nos cuesta, simplemente en la Ciudad de México, lo que cuesta son algo así como 250 millones de pesos diarios. Diarios. Es una cantidad exorbitante de dinero que terminamos pagando todos. ¿Por qué se vuelve? ¿De dónde sacamos esa cantidad? Es lo que cuesta que el paciente deje de producir, lo que cuesta que haya un cuidador primario que deje de trabajar para cuidar al paciente, lo que cuesta el salario del médico que lo atiende y lo que cuestan los medicamentos para poder atender esta enfermedad, que aparte es una enfermedad crónica. Todo eso junto son $30 diarios multiplicado por el 20% de la población y es el número que pierde cada comunidad económica por tener pacientes deprimidos. Es la segunda carga mundial de morbilidad. Esto es, usted está enfermo de algo y adicionalmente tiene depresión.
y lamentablemente atienden ese algo, pero no atienden la depresión y el paciente no se mejora. Y una parte que se vuelve profundamente escandalosa es que si usted tiene un diagnóstico de depresión, entre el 35 y hasta el 85% de los pacientes que se reconocen como deprimidos no tienen tratamiento. No tienen tratamiento porque le tienen más miedo al estigma que a la enfermedad. Y obviamente esto hace que la enfermedad se vuelva mucho más severa, tenga síntomas más profundos y desenlaces no deseados para las personas. Ahora, de primera instancia, cuando uno habla de depresión, la gente piensa inmediatamente en un problema de neurotransmisores. Y eso es solamente un pequeño pedazo de la enfermedad. La realidad es que un paciente deprimido tiene alteraciones en sus neurotransmisores, tiene alteraciones endocrinas, en sus hormonas, tanto sexuales como el cortisol, y en su respuesta inflamatoria. Obviamente, ya quedamos de que las hormonas tienen un papel muy importante sobre la respuesta inmunológica, y si aunamos a los neurotransmisores, entonces la respuesta inflamatoria totalmente se desregula. Si tenemos alteraciones neuroquímicas, hormonales e inflamatorias, entonces lo que tenemos es una desregulación de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Y es un elemento a través del cual tenemos que partir, pues para poder identificar los elementos a través de los cuales podemos atender al paciente. Porque como ustedes saben, la parte más común de la historia es que el paciente va con el psiquiatra y el psiquiatra le da un inhibidor de la recaptura de serotonina. Y esa recaptura de serotonina no es otra cosa más que la limitación funcional del transportador de serotonina para que la serotonina se incremente y entonces se cambie la conducta del individuo. Al tener mayor serotonina, mejora su condición clínica, pero no están atendiendo las alteraciones endócrinas ni están atendiendo las alteraciones inflamatorias. Simplemente, y esto es sorprendente, porque muchas veces el psiquiatra no sabe que su paciente no solamente tiene una alteración en el sistema serotoninérgico o dopaminérgico, sino que también tiene otro tipo de alteraciones, tanto neuroquímicas como hormonales, como inflamatorias, y él no sabe que las tiene que tratar también. Hay un elemento muy preocupante que se llama la inflamación de bajo grado. Y antes era muy difícil explicar lo que era la inflamación de bajo grado porque la gente pues imaginaba muchas cosas, pero no le quedaba claro. La inflamación de bajo grado puede ocurrir en tres condiciones. Partamos del hecho, primeramente, ¿cuál es la inflamación directa? La inflamación directa es cuando existe un elemento de irritación, de lesión o de infección, como el que ya vimos, que puede generar una concentración de citocinas que desencadena una funcionalidad del sistema inmunológico, ¿ok? Bueno, eso es fácil de verlo porque, por ejemplo, ustedes se clavan una astilla y entonces ven que una astilla desencadena una respuesta inflamatoria y entonces pues tienen todas las características, ¿no? Tienen el enrojecimiento, tienen el calor, tienen la migración de leucocitos y ustedes lo ven ahí porque pueden ver hasta inclusive la formación de pus. Muy bien. La inflamación de bajo grado es un fenómeno que es de mucho menor concentración en cuanto a liberación de citocinas, pero es acumulativo. Esto es, todo lo que sucede en nuestro cuerpo puede generar una respuesta de irritación y puede generar en consecuencia mediadores inflamatorios. Pero lo que ustedes van a ver al final de cuentas en su paciente que va caminando por la calle es el hecho de que él está bien, lo que ustedes ven es la suma de todos los elementos de inflamación de bajo grado que presenta. Y puede presentar tres condiciones. Una condición de necrosis tisular, la cual yo mismo no creía hasta que tuve que tener una intervención quirúrgica, porque tenía literalmente podrida mi vesícula, y entonces esa vesícula lo que tenía es que estaba necrosada. Y existen muchos pedacitos de nuestro cuerpo que se encuentran involucrados en una isquemia, sin importar que seamos jóvenes o viejos. Obviamente, mientras más viejos, mayor frecuencia de este daño puede presentarse, pero esas pequeñas lesiones están generando una respuesta inflamatoria. Adicionalmente, y cosa sorprendente, cuando ustedes miden un metabolito y este metabolito baja o este metabolito se acumula y sube, entonces el cuerpo, particularmente el sistema inmunológico, lo sensa como un elemento de irritación. Se irrita ante la disminución o la acumulación de cualquier molécula que produce de forma normal nuestro organismo, pero que se encuentra en concentraciones anómalas y también puede ser un elemento causante de respuesta inflamatoria. Y la tercera, pues obviamente, es el consumo de sustancias irritantes. Entiéndase alcohol, tabaco,
sustancias químicas y todo aquello que se unten o se pongan y o consuman legal o ilegalmente, pues también son elementos irritantes. Todo eso está desencadenando un cuadro inflamatorio acumulativo y eso es a lo que vamos a llamar inflamación de bajo grado. Para que se den cuenta de un ejemplo claro, que por ejemplo les decía, tener una lesión en un órgano y que éste se comprometa, se vuelve una fuente importante de producción de moléculas inflamatorias, por cada kilo de sobrepeso que tengan, entonces lo que tienen en realidad son 300 gramos de tejido inflamatorio asociado a grasa que está produciendo IL-1, TNF-alfa e interleucina 6. ¿Cuántas personas de su comunidad conocen que se encuentren en un estado de concentración de índice de masa corporal o de un nivel de índice de masa corporal perfecto? La realidad es que somos pocos. Y de hecho, cada vez, si ustedes ven en nuestro país, la cantidad de gente que se encuentra en una normotalla es mucho menor. Lo común es tener sobrepeso y ese sobrepeso siempre va a estar generando un fenómeno inflamatorio que tiene que ser considerado. Y a veces esa inflamación es muy importante. Si tienes 10 kilos más de sobrepeso, tienes 3 kilos de tejido inflamatorio produciendo IL-1, TNF-alfa, interleucina 6, generando un fenómeno de activación importante que hay que considerar. Un elemento que es muy relevante que tenemos que identificar en nuestro entorno es que cuando hablamos de inflamación siempre pensamos que toda es la misma y no es cierto. Si la concentración de citocinas se encuentra en un nivel normal, esto es por debajo de 10 nanomolar, entonces pueden agarrar mi libro o el libro de quien quieran y van a estudiar lo que hace la respuesta inmunológica a esa concentración de citocinas. Si ustedes tienen una concentración que ya subió al 10 nanomolar, entonces les queda corto su libro de inmunología, porque eso está generando alteraciones sistémicas, está generando alteraciones en el sistema nervioso, está generando alteraciones en el sistema nervioso, está generando alteraciones funcionales. Y si nos vamos por arriba del 10 nanomolar, entonces lo que empezamos a ver son fenómenos tóxicos, como en el caso de la tormenta de citocinas que pasaba con el COVID. Entonces, a todos nos debe quedar claro que cuando hablamos de inflamación, siempre tenemos que preguntarnos cuál es la concentración de citocinas de lo que se está refiriendo en este trabajo, en este libro o en esta publicación. Si son concentraciones sistémicas 10 nanomolar, bueno, tenemos un involucramiento de las interacciones neuroendocrinologicas. Por debajo de esto tenemos lo que dice nuestro libro y funciona muy bien. Y si nos vamos por arriba del 10 nanomolar, entonces tenemos un efecto de tipo tóxico. Ok, pues ya empezamos con las cosas interesantes, ¿no? Yo les decía que cuando tenemos una concentración de citocinas y estas alcanzan un 10 nanomolar, entonces las concentraciones de IL-1, TNF-alfa e interleucina 6 son capaces de interactuar con sus receptores sobre el sistema nervioso y generar una señal sobre el cerebro. Esa señal tarda solamente 4 milisegundos. Cuando ustedes parpadean, ya pasaron mucho más de 4 milisegundos. Esto es, 4 milisegundos es más rápido que lo que parpadea alguien. Si usted alcanza una concentración de 10 nanomolar, su cerebro se entera inmediatamente y en consecuencia produce 4 tipos de respuestas. Una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroendocrina, una respuesta neuroinmunológica y una respuesta de tipo conductual, como resultado de la liberación de hormonas, neurotransmisores y citocinas en 4 milisegundos. Uno de los elementos más importantes es la respuesta neuroendocrina, porque conlleva la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenales, que modifica los niveles de ACTH, bueno, de CRH, ACTH, y que va a reflejarse también en los niveles circulatorios de cortisol. Si nuestra duración de este estímulo y de irritación que está llevando a la elevación de citocinas dura menos de un minuto, pues este fenómeno regresa a la normalidad. Y regresa a la normalidad de una manera muy particular. Regresa teniendo altos niveles de TNF-alfa y altos niveles de cortisol. Eso anótenlo. Altos niveles de TNF-alfa y altos niveles de cortisol generan daño en el cerebro y generan un fenómeno primordial que se llama sensibilización central. Entonces, cuando estamos sometidos a un elemento tensionante y se activan todas las interacciones neuroendocrinológicas, la última parte de la respuesta conlleva altos niveles de cortisol, altos niveles de TNF-alfa, y este fenómeno está generando una sobreestimulación en la región hipocampal y del hipotálamo.
Hipocampo e hipotálamo se ven sobreestimulados por esta combinación de cortisol y TNF-alfa y viene un fenómeno que se llama sensibilización central. Esa sensibilización central lo que significa es que se van a aumentar las cantidades de receptores para TNF-alfa y para glucorticoides. Y eso vuelve mucho más sensible a la neurona ante la presencia de estímulos estresantes posteriores. Si el estímulo estresante se sostiene a lo largo del tiempo, pues ustedes van a ver en cuestión de 24 o 48 horas cómo se empiezan a incrementar los niveles de moléculas antiinflamatorias. ¿Para qué? Para poder compensar los fenómenos inflamatorios que desencadenaron la respuesta. A nivel hormonal, vamos a tener una respuesta no solamente de glucorticoides, sino también de andrógenos anabólicos como la dehidroepiandrosterona. Y a nivel neuroquímico, vamos a tener un balance entre neurotransmisores como la serotonina, que es un poderoso proinflamador, y neurotransmisores antiinflamatorios como la epinefrina, la norepinefrina y la acetilcolina. Si este tipo de información les empieza a agobiar porque ya les parece mucho, no se agobien. Está en el capítulo 16 del libro de inmunología que ahorita les presento y lo pueden consultar sin mayor problema. La parte importante que nos debe de quedar claro es que entonces entramos en un mecanismo de resistencia. Una resistencia a nivel inflamatorio y antiinflamatorio en la respuesta inmunológica, a nivel neuroquímico entre neurotransmisores pro y antiinflamatorios y a nivel hormonal entre glucorticoides y andrógenos anabólicos. Y eso se va a mantener muy bien hasta que el glutamato, que es un neurotransmisor resultante de la sobreestimulación de especies reactivas de oxígeno que se producen por el desbalance de serotonina, entonces empiezan a dañar nuestro cerebro, todas las regiones anatómicas se ven comprometidas por la vía glutamatérgica y entonces empieza a haber una menor capacidad funcional para regular las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Y entonces cuando esto sucede, pues lo que viene ahí es un proceso a través del cual este mecanismo se desregula y si no logramos un mecanismo a través del cual podamos compensar este proceso, pues simplemente vamos a llegar a una fase de agotamiento, como decía Selye, y luego posteriormente a la muerte. Este proceso es fundamental para entender de qué manera nos enfermamos, pero también es fundamental para entender que los cambios de mediadores solubles, hormonas, neurotransmisores y citocinas modifican el perfil funcional de cada una de nuestras células y por consiguiente tienen una alteración funcional sobre la forma en la que podemos regular todo nuestro metabolismo. Y no es lo mismo tener un funcionamiento óptimo bajo condiciones homeostáticas que tener un funcionamiento basado primordialmente en proteínas de choque térmico que nos lleva a una desregulación en todos los órganos y todos los tipos celulares en nuestro organismo y que nos pueden generar, pues obviamente, una mayor predisposición a generar cuadros de clínicos y el agravamiento de los mismos. Adicionalmente a los elementos del eje hipotálamo hipófisis adrenal, existe otro gran eje descrito en los años 90 del siglo pasado por el doctor Tracy en la Universidad de Nueva York, que es el arco antiinflamatorio vagal. El vago recubre casi todo nuestro cuerpo y está sensando una gran cantidad de elementos, pues como el hambre, como la sensación de plenitud, la capacidad de energía metabólica y los fenómenos inflamatorios que existen en nuestro cuerpo. En cada uno de nuestros órganos, en cada una de las regiones hay una respuesta vagal. Y cuando existe una respuesta inflamatoria, como la acabamos de ver en la diapositiva anterior, el nervio vago se entera, reconoce el proceso inflamatorio, activa una región anatómica diferente al hipocampo y al hipotálamo, que era lo que hacía este eje anterior, y aquí lo sensa a través del cerebelo y una región asociada que es el núcleo del tracto solitario, le manda información al locus coeruleus, de ahí pasa a la amígdala está al ladito del hipocampo y de esta manera las dos estructuras se interaccionan. Y lo que va a hacer el vago cuando sensa este fenómeno inflamatorio secundario a lesiones o infecciones, lo que va a generar es una producción de acetilcolina. Esa producción de acetilcolina eventualmente va a tener que ver con la producción de dopamina, de norepinefrina y epinefrina. Y de esta manera los dos grandes ejes se encuentran interconectados. Pero este eje, el eje del arco antiinflamatorio vagal, es un mecanismo mucho más poderoso para poder controlar el funcionamiento del sistema inmunológico que el eje hipotálamo hipófisis adrenales. Pero fue descrito
aproximadamente 70 años después. ¿Ok? Ahora, lo importante que tenemos que reconocerle al nervio vago es que los ganglios nerviosos, donde varios nervios vagos confluyen, tienen unos nódulos y esos nódulos tienen receptores para lipolisacáridos, para elementos característicos de las paredes membranales de gram positivas, de gram negativas, tienen receptores para DAMPs y PAMPs y por consiguiente están sensando a través de TLRs y otros receptores la presencia de un ambiente inflamatorio y la presencia de moléculas de daño o moléculas provenientes de bacterias y están notificándole al sistema vagal, a la respuesta del arco antiinflamatorio vagal, este mecanismo y en respuesta lo que están esperando es que se produzca acetilcolina para limitar la intensidad del fenómeno inflamatorio. Si nosotros dejamos que la inflamación fluya y crezca sin ningún tipo de control, aproximadamente moriríamos en 3 días. Todos los leucocitos llegarían a nuestros órganos, los infiltrarían, limitarían sus funciones y entonces nosotros tendríamos un compromiso multiorgánico y eventualmente moriríamos. Entonces, obviamente lo que requerimos es un proceso de regulación y es tan importante este proceso de regulación que lo hace tanto el sistema inmunológico como el sistema nervioso como el sistema endocrino. De hecho, hay un autor que se llama Blalock que desde los años 90 dice que realmente quien controla la respuesta inflamatoria es el sistema nervioso a través del sistema de producción de acetilcolina y el sistema endocrino a través de la producción de glucorticoides para limitar la intensidad del fenómeno inflamatorio y poderlo controlar. ¿Ok? Pero esto se entiende muy bien en fenómenos como la sepsis. En la depresión, ustedes lo que tienen es un fenómeno inflamatorio más sutil. Y ustedes pudieran decir, bueno, entonces a la inflamación o a la inflamación presente en la depresión la podemos tratar con paracetamol, o la podemos tratar con aspirina, o la podemos tratar con celecoxib. Y la respuesta es sí, pero no. El fenómeno inflamatorio que existe en trastornos psiquiátricos es mucho más sutil y tiene múltiples focos. Por consiguiente, tiene que atenderse de esa misma manera con un elemento que sea sutil y que tenga la capacidad de regular eficientemente y de forma sistémica a la respuesta inflamatoria. Y entonces llegamos a la situación de qué hacemos con los pacientes, ¿no? Entonces, de primera instancia, hay que preguntarnos cuál es el perfil inflamatorio de un paciente con depresión sin tratamiento. Y entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿tiene problemas endocrinos? Y la respuesta es sí. Este trabajo está publicado en el año 2006 y 6 años antes, la doctora Florence Holzberg en el psiquiátrico de Múnich describe, después de haber hecho un seguimiento de casi una década y con miles de pacientes involucrados, dice, y se reconoce desde hace 22 años, fíjense, apenas hace 22 años se reconoce que la depresión es un padecimiento en el cual el paciente tiene hipercortisolismo. Esto es, la hiperactividad del eje hipotálámico adrenales es tan evidente en el 98% de los pacientes que tienen altos niveles de cortisol en todos los compartimentos anatómicos, en el ojo, en los fibroblastos, en los nervios, en la vejiga, en el hígado, en cualquier parte que ustedes busquen cortisol en un paciente deprimido lo van a encontrar elevadísimo y se dice que tiene hipercortisolismo. Nuestros pacientes tienen 3 veces más cortisol que el de los voluntarios sanos y esto simplemente nos habla del nivel de hiperactividad del eje y este dato es súper importante. Los pacientes con depresión tienen hiperactividad del eje hipotálamo adrenales y esto genera un hipercortisolismo. Anótenlo ahí en un post-it, póngalo ahí junto a su pantalla, es un elemento que se va a volver crítico para esta aplicación, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a revisar qué pasa con el paciente, pues nosotros nos damos cuenta de que esperaríamos tener elevadas, como decía la literatura, IL-1, TNF-alfa e interleucina 6 muy elevadas. Lo que encontramos es que la interleucina 1 beta pues sí está inclusive disminuida, lo cual es sumamente interesante. Tiene TNF-alfa elevado, tiene interleucina 6 con una tendencia, pero que no tiene una significancia. Y esto en el año 2006 parecía una tontería, que no pudiéramos explicarlo, porque esperaríamos un fenómeno como el que sucede en pues, las condiciones descritas en los modelos de estrés. Pero hay que recordar algo,
el modelo de estrés de los libros o el modelo de estrés de los artículos es un estrés que dura unos cuantos segundos o minutos y se estudia la característica. Un paciente con depresión tarda meses o años antes de llegar a la consulta. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno de cronicidad y lo que estamos observando es algo que existe en la regulación normal de las moléculas. Resulta ser que cuando producimos IL-1, TNF-alfa e interleucina 6, la forma en la que se regulan es sumamente importante. Lo hace a través de la interleucina 6, que lo que hace es que va y regula o limita la expresión de interleucina 1 beta, y lo que estamos viendo ahí con esa disminución estadísticamente significativa, pero discreta, es el hecho de que la IL-6 está presente en estos pacientes, está limitando la producción de interleucina 1. Y luego, lo que tenemos ahí es la parte más mala de todas. Tenemos altos niveles de TNF-alfa. ¿Quién me cuenta lo que les dije? Guarden ese dato que se vuelve muy importante cuando estábamos viendo las diapositivas anteriores. Vimos que cuando estamos sometidos a estrés, uno de los elementos más dañinos que tenemos es cuando se apaga y tenemos altos niveles de TNF-alfa y altos niveles de cortisol, porque generan un fenómeno de sensibilización central. Esto es, aumentan la densidad de receptores. Y es lo que estamos viendo en los pacientes. Altos niveles de TNF-alfa y altos niveles de cortisol. ¿Qué significa? Significa que el cerebro del paciente se está achicharrando porque tiene altos niveles de TNF-alfa, altos niveles de cortisol, y esto conlleva a una alta estimulación glutamatérgica. Y eso está generando alteraciones en la conducta y en la percepción del paciente. Y luego, adicionalmente, tenemos estas otras citocinas que son una maravilla. Particularmente la que me interesa que vean es la del interferón gamma. Este trabajo es publicado en el año 2006 y lo que muestra es que los pacientes con depresión tienen bajos niveles de interferón gamma. Bueno, en el año 2016, esto es 10 años después, se descubrió en un estudio de conectoma, que son las regiones que esos estudios verifican cuáles son las regiones del cerebro que se conectan entre sí para generar una función. Se demuestra que los niveles de interferón gamma periféricos, esto es los que ustedes traen en su torrente circulatorio de forma normal, tienen que ver directamente con la conectividad de las regiones involucradas en la socialización. Buenos niveles de interferón gamma generan una conexión de las regiones en el cerebro involucradas en la socialización y entonces les dan ganas de ir con sus amigos, de platicarse unos chismes, de tomarse unos refrescos y de poder seguir teniendo pues una vida social. Cuando los niveles de interferón gamma disminuyen, como en el caso de los pacientes deprimidos, entonces las regiones involucradas en la socialización en el cerebro ¡pum!, se desconectan. Y entonces la conducta se modifica. Se dan cuenta qué importante es estudiar la respuesta inmunológica porque sus efectos no solamente están limitados a la parte del funcionamiento de los leucocitos, sino que están vinculados a la conducta y a la percepción que tiene el individuo. Y eso es sumamente interesante porque se están dando cuenta que es una nueva forma para abordar los tratamientos. ¿Ok? Ahora bien, ya sabemos que el paciente deprimido sin tratamiento tiene una serie de cambios moleculares que hacen que el cuadro se vaya agravando si no recibe tratamiento. ¿Y qué pasa cuando recibe su tratamiento? Bueno, pues este trabajo, cosa interesante, es el único en el planeta que demuestra qué pasa con los cambios en el paciente desde el punto de vista inflamatorio y endocrino, porque es profundamente complejo realizarlo. Hay que tener alma de oriental y ser profundamente dedicado para seguir a los pacientes. Básicamente, porque los pacientes no se dejan seguir. El paciente va a la consulta, toma sus medicamentos y aproximadamente 4 meses después de que se siente bien, de que inició la consulta, abandona el tratamiento. Y eso hace que haya recaídas y recidivas que obviamente marcan la vida de los pacientes deprimidos. Pero estos pacientes son pacientes que siguieron el seguimiento terapéutico durante un año. Ahora bien, la parte importante es ver qué pasa. Bueno, pues aquí está la marcha clínica, esto es cómo se incorporaron los pacientes, qué medicamentos recibieron y básicamente recibieron inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Existen medicamentos nuevos entre la publicación y el día de hoy? La respuesta es sí, pero estos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, son los que se siguen utilizando porque son los más económicos, porque son los más estudiados
Y los nuevos son muy caros, se llaman recapturadores duales, tanto de la parte de serotonina como de noradrenalina, y eventualmente los efectos no necesariamente son mejores. Entonces, esta información sigue siendo totalmente actual. Les decía que cuando un paciente está deprimido y se le hace el diagnóstico, se tiene que hacer a través de 3 pruebas. Una que se llama Mini, otra que se llama Hamilton y otra que se llama Beck. Y entonces, aquí los pacientes cuando llegaron, se les aplicó el Hamilton para saber qué tan deprimidos estaban y tienen 20 puntos. Eso significa que tienen una depresión que va de moderada a severa. Y los del Beck, pues es qué tan deprimido se siente el paciente y ahí está el 30. Se considera que el cuadro clínico remite cuando el Hamilton cae por debajo de 10 y eso sucede a la semana 20. Esto es, si un paciente empieza a consumir su fármaco, más o menos va a tardar aproximadamente 20 semanas, lo cual son aproximadamente 5 meses, para poder tener una mejoría clínica sensible y que el paciente, pues obviamente, tenga un cambio que él considere óptimo. Sin embargo, y bajo cualquier otro tipo de tratamiento, los médicos darían de alta ahí al paciente. Pero en psiquiatría, si usted da de alta al paciente a la semana 20, lo único que hace es que lo va a tener en el siguiente mes o los siguientes 2 meses, otra vez en la consulta con un cuadro más profundo con el que inicialmente llegó. Las guías clínicas dicen que un paciente deprimido debe de seguir su seguimiento farmacológico aproximadamente 52 semanas. Esto es un año. Y existen líneas de pensamiento a la que yo pertenezco, en la que decimos que los pacientes con depresión no deben de dejar de tomar el tratamiento y que ese tratamiento es un tratamiento crónico y de por vida porque el paciente no tiene los elementos moleculares suficientes para contender adecuadamente contra su entorno y que obviamente la naturaleza de su inmediatez es la que lo conlleva a llevar a este cuadro deprimido. Entonces, depresivo. Ahora bien, la parte importante es que los tratamientos psiquiátricos no solamente tienen un componente farmacológico, sino que también tienen que ser apoyados, pues obviamente por una terapia psicológica. Eso es lo más moderno y lo que se considera más eficiente para recuperar al paciente. Pero ahorita se van a dar cuenta que tenemos estrategias mucho más poderosas. Les dije hace un momento, anoten lo del cortisol. El cortisol en un paciente sin tratamiento está 3 veces por arriba de lo que un individuo normal. Aquí se mantiene exactamente la misma proporción. Bueno, pues la parte importante es que los pacientes cuando toman el antidepresivo, aproximadamente a la semana 5, si ustedes se dan cuenta, baja un 30%, pero a la semana 20 vuelve a regresar a sus niveles de cortisol. Resulta ser que nadie sabía que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina no son selectivos, sino que también bloquean un receptor que se llama el transportador esteroideo de membrana, cuya función es evitar que se acumule el cortisol en el citoplasma de las células. Pero si el paciente toma este medicamento, pues entonces empieza a acumular el cortisol con todos los efectos negativos que esto genera y genera un artefacto que las farmacéuticas utilizaron para decir, miren qué bueno es mi medicamento. Si lo empiezas a tomar en cuestión de un mes, mejoras porque se disminuye 30% la hiperactividad del eje. Y esto que es un artefacto sirvió para que Lilly se convirtiera en el monstruo farmacéutico más importante de la década de los 90 y que solamente fuera desplazado por el Viagra, por el Pfizer, pero la parte importante es que no tiene un efecto de recuperación, sino tiene un efecto de balance de masa, porque lo que está haciendo es que permite el paso del cortisol al citoplasma. Acuérdense que esta es una célula liposoluble, no una molécula liposoluble, no requiere de otra serie de elementos, pero la bomba evita que se acumule el transportador esteroideo de membrana. Al bloquearse por el fármaco, pues entonces ya no permite que salga el cortisol de nuevo a la circulación y por eso Florence Holberg encuentra que el paciente con depresión tiene hipercortisolismo. El hecho es que si un paciente es súper bien portado y toma su medicamento como se debe, resulta ser que solamente después de 52 semanas logra una disminución del 30% de la concentración de cortisol, lo cual es bastante bajo y significa que la hiperactividad del eje se mantiene un 70% arriba a pesar de estar tomando, pues obviamente, los medicamentos. Y esto es muy malo porque dependemos del nivel inflamatorio que tenga para ver el daño cerebral que se está causando. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, pues la molécula, el fármaco, el inhibidor selectivo de la recaptura entra en el organismo, bloquea el transportador esteroideo de membrana, se incrementa la serotonina y yo les decía que la serotonina es un neurotransmisor proinflamatorio.
Esta serotonina actúa sobre unas células que se llaman natural killers, y esas natural killers lo que hacen es que empiezan a producir interferón gamma. Eso está muy bien porque el paciente tiene una respuesta tipo TH2, como veíamos en el artículo, y este incremento durante los primeros días, las primeras semanas, es positivo. De hecho, llegamos a un nivel de mayor funcionamiento a la semana 20. A la semana 20, el paciente se siente bien, el paciente tiene buenos niveles de interferón gamma y esos niveles están conectando a las regiones anatómicas en el cerebro que están vinculadas con la socialización. Todo está perfecto, de no ser que el cortisol no ha disminuido y tenemos moléculas inflamatorias elevadas y tenemos cortisol elevado. Lo que significa que a pesar de que le estén dando el medicamento correcto y el tratamiento correcto al paciente, su cerebro tiene afectaciones por la vía glutamatérgica y le está generando daños sobre el sistema nervioso central a pesar de estar tomando su medicamento. Esto lo verificamos cuando medimos las moléculas antiinflamatorias, tienen una conducta exactamente contraria a la que tiene las moléculas proinflamatorias, y esto también tiene una mejoría hasta la semana 20. Después de la semana 20 y en adelante, el paciente tiene una regresión a su condición inicial, no tan significativa como al inicio sin tratamiento, pero eventualmente demuestra que el medicamento pierde eficacia. Seguramente lo que hay que hacer es que, llegada la semana 20 del tratamiento farmacológico, el psiquiatra tiene que ajustar las dosis a la baja para que el daño inducido por el consumo propio del fármaco que está curando al paciente no sea tan significativo. ¿Ok? Bueno, pues con todo lo que sabemos de interacciones neuroendocrinoinmunológicas, ¿cómo ayudamos al paciente? ¿Qué le podemos ofrecer de nuevo? Bueno, pues existe un inmunomodulador muy importante que en nuestro país tiene aproximadamente 60 años de ser utilizado, que es el factor de transferencia. Cuando el factor de transferencia se hace, se proviene particularmente de unas estructuras que se llaman Buffy cuts. Estos Buffy cuts tienen leucocitos y particularmente eritrocitos. Bueno, esos eritrocitos que son contaminantes y que no se pueden eliminar porque provienen de una donación de banco de sangre, pues obviamente la parte importante es que durante el proceso de fabricación, los eritrocitos contaminan a las proteínas provenientes de los leucocitos con una proteína muy importante que se llama la ubiquitina monomérica extracelular. Durante muchos años se ha producido este fármaco, pero no se conocía con exactitud sus componentes. El año pasado, junto con un equipo del Politécnico, publicamos cuáles eran los componentes que estaban presentes en el factor de transferencia. Y el más importante es la ubiquitina monomérica extracelular. La ubiquitina monomérica extracelular básicamente es una canica, es una proteína que tiene una forma casi esférica, que es profundamente estable y que tiene una funcionalidad muy específica debido a que es capaz de unirse al CXCR4. Y adicionalmente tenemos en toda la parte inferior, en el espectro de masas, una serie de secuencias peptídicas provenientes de proteínas básicamente estructurales que están presentes en los leucocitos. Y la parte importante es que cuando se da el factor de transferencia, la persona lo puede consumir por vía oral. Tarda aproximadamente 7 segundos de trasladarse de la boca hacia el estómago. Y en el estómago, señores, tenemos terminaciones del nervio vago. Seguramente todos tenemos una experiencia con nuestro estómago y nuestro nervio vago. Tomamos algo muy picoso, tomamos algo muy irritante, conocimos a la persona indicada en el momento indicado y entonces sentíamos mariposas en el estómago. Bueno, no eran mariposas, era el nervio vago. Pero la parte importante de esto es que el nervio vago tiene terminaciones y esas terminaciones en el estómago están sensando múltiples procesos. Uno de los elementos importantes es que tiene el receptor CXCR4. Ese receptor CXCR4, quiero que lo vean, está del lado derecho, es la secuencia de la proteína verde. Y esas proteínas rojas demuestran que es el nervio vago. Entonces, cuando toman el factor de transferencia, lo que están haciendo es que están dando un shot de ubiquitina monomérica extracelular. Esta ubiquitina monomérica extracelular llega al nervio vago del estómago y entonces tiene la capacidad de estimular al nervio vago y generar, pues obviamente lo que vimos, que son particularmente la liberación de acetilcolina por el nervio vago eferente. ¿En dónde?
en glándulas adrenales, en órganos linfoides secundarios, y obviamente tiene afectaciones en el corazón, en el intestino, en la vejiga, etcétera, pero las que nos interesan son las que suceden en ganglios y las que suceden, obviamente, en la parte correspondiente a las glándulas adrenales. ¿Por qué? Pues porque tenemos que recordar que adicionalmente al CXCR4 que está presente y que ya vimos ahí, que es el receptor ligando de la ubiquitina monomérica extracelular, es el hecho de que también los ganglios de nervio vago tienen la capacidad de reconocer pequeñas secuencias peptídicas que pueden ser consideradas moléculas DAMS o pequeñas moléculas peptídicas que pueden ser equivalentes a los PAMs que están presentes o que provienen de bacterias y están conllevando a un fenómeno de activación. Para corroborar esto, lo que hacemos es que tomamos esta ubiquitina monomérica extracelular junto con las otras secuencias peptídicas y las acoplamos a un fluorocromo. Cuando las acoplamos al fluorocromo, entonces lo que hacemos es que somos capaces de administrarle a los animales y sabemos que utilizando una fuente de emisión suficientemente poderosa, podemos detectar lo que está presente y a dónde se va el compuesto acoplado al fluorocromo en animalitos que se llaman o en ratones NU. Estos ratones NU tienen un desarrollo atímico, pero una de las características importantes que caracteriza a estos animales es que no tienen pelo. Al no tener pelo, pues entonces son mucho más fáciles de manipular para poder ver la transluminación que se induce por el fluorocromo, y entonces podemos ver lo que pasa cuando les damos Alexa y cuando les damos la ubiquitina monomérica extracelular acoplada a Alexa y cuando damos el cóctel de péptidos provenientes del factor de transferencia acoplados a Alexa. Y entonces tenemos estas imágenes. Podemos ver que los animalitos se van tiñendo por las proteínas acopladas al fluorocromo, en este caso solamente puro fluorocromo, y que la señal se pierde aproximadamente a las 2 horas. Cuando les damos el inmunomodulador, entonces nos damos cuenta de que empiezan a involucrarse regiones primordialmente de ganglios asociados al cuello y que eventualmente a los 45 minutos empieza a aparecer una señal muy importante en la vejiga. Está descrito en la literatura que la ubiquitina monomérica extracelular se elimina por orina y que esta llega totalmente a ser eliminada aproximadamente 2 horas después de que ha sido administrada, y de esa manera logramos la eliminación de la proteína. Es sumamente interesante decirles que solamente los péptidos acoplados al fluorocromo son los que pueden generar esta emisión. Si solamente utilizan ubiquitina monomérica extracelular, esta no se tiñe, lo cual significa que no va a ganglios, sino que los péptidos que sí son llevados a ganglios son los que provienen de la mezcla, y de esta manera estamos observando de qué manera la ubiquitina monomérica extracelular, la ubiquitina monomérica extracelular más otros péptidos y el fluorocromo se comparten en animales en los cuales recibieron el medicamento por vía intragástrica. Y esta parte, pues, es la demostración de que la señal aparece aproximadamente 15 minutos después de que se recibió la administración del cóctel de péptidos y la ubiquitina monomérica celular, y se mantiene la señal aproximadamente 2 horas, y después de eso simplemente es eliminada en su totalidad por parte de las bacterias. Si no han llevado inmunología, pues entonces a lo mejor lo que es importante recordarles es que un fenómeno que se llama sinapsis inmunológica puede llevar varias horas antes de lograr inicialmente la activación del sistema inmunológico y la activación de los leucocitos correspondientes, de manera tal que la activación por la vía neuroendocrinológica es mucho más importante que la que puede tenerse por la vía inmunológica. Ahora bien, la parte importante es que cuando utilizamos esta mezcla de ubiquitina monomérica extracelular más péptidos que están presentes, que ya están descritos en la imagen anterior, y lo utilizamos en animales con sepsis, que sería un fenómeno muy intenso de estrés agudo, lo que nosotros observamos es que en aquellos animales, particularmente cachorritos que tuvieron parvovirus y que tenían una complicación que es la enteritis canina parvoviral, pues entonces entonces cuando reciben la administración de este inmunomodulador mejoran dramáticamente su sobrevida, debido a que obviamente la ubiquitina monomérica extracelular es capaz de interactuar con sus receptores específicos ubicados en las regiones
donde existe el nervio vago, sabemos que existe una interacción que no es alta, sino más bien limita la capacidad funcional del CXR4 con su ligando normal, que es el CXL12, y que este fenómeno se mantiene con la misma intensidad de eficiencia, que ya vimos que no necesariamente es buena, en humanos, en perros, en caballos, en ratones, etcétera. Es un elemento que nos vuelve profundamente útil la capacidad de limitar uno de los grandes mecanismos de regulación de la respuesta inmunológica, que es el CXR4 con el CXL2. Esta molécula, la ubiquitina monomérica extracelular, lo que va a hacer es que va a limitar la funcionalidad de este mecanismo CXR4, CXL12, 60%, lo lleva hacia la baja, y de esta manera estamos limitando una hiperactividad inflamatoria y favoreciendo la actividad a través del arco antiinflamatorio vagal. ¿Cómo sabemos que existe una mejora en el animal que recibe este tratamiento? Bueno, existe una manera muy particular de tratar a los animales con parvovirus. Se le llaman tratamiento convencional, que son reglas súper simples en las cuales el animalito se le tiene que dar básicamente una hidratación, se le da un antiemético para que no esté vomitando, se le dan antibióticos para limitar la presencia de oportunistas que están afectando a los animalitos afectados por esta infección, y a otro grupo al que recibe el mismo tratamiento convencional y simplemente se le suplementa el tratamiento con el inmunomodulador, viven el doble de lo que vive un animal que no recibe el inmunomodulador. Esto es 42% los que reciben tratamiento convencional contra 81% los que reciben el tratamiento. De manera tal que lo que estamos viendo es que la ubiquitina monomérica extracelular tiene un efecto, y que puede ser un efecto dual, un efecto directo sobre el CXR4 que está en el estómago y que puede favorecer la activación del vago, y la otra que es la activación, o más bien dicho, la limitación de la funcionalidad del CXR4 en órganos linfoides secundarios, limitando la activación de su ligando natural, que es el CXL12. Al limitar la respuesta inflamatoria, pues obviamente lo que mejora es la condición de sobrevida del paciente. Pero estamos viendo la demostración de que esta proteína, la ubiquitina monomérica extracelular, es capaz de limitar la respuesta inflamatoria en un cuadro muy grave como el de la sepsis presente en los cachorros. Hay una parte mucho más importante, hay un biomarcador que se llama NLR, que es la relación entre el neutrófilo y el linfocito que se tiene en los animalitos y también en las personas. Basta con tomar el número de neutrófilos y entre el número de linfocitos, y si les da un valor mayor a 3, entonces el cuadro que trae el paciente se vuelve pues de pronóstico reservado. Mientras más alto sea el valor del NLR, peor es el pronóstico del paciente. Ahora bien, la parte importante es que el NLR, que es neutrófilo linfocito, pues tiene una vinculación a una serie de elementos que se llaman indicadores primarios o de mayor influencia, que en el caso de los neutrófilos son el cortisol, y en el caso de los leucocitos son las catecolaminas, particularmente epinefrina y norepinefrina. Cuando nosotros damos en esos mismos cachorros el factor, la ubiquitina monomérica extracelular acoplada por vía intraperitoneal, lo que nosotros observamos es que el NLR de los animales que recibieron el tratamiento tiene pocas variaciones. En cambio, aquellos animales que reciben solamente el tratamiento convencional presentan un cambio mucho más significativo en sus valores de NLR. Lo que estamos observando es que el inmunomodulador, en este caso la ubiquitina monomérica extracelular, cuando se administra, es capaz de modular el funcionamiento del nervio vago, que limita la hiperactividad de la adrenal y que limita la producción de cortisol, y que está generando una respuesta también sobre la parte de norepinefrina y epinefrina. Esto es, no favorece que haya cambios, los está limitando, porque ya vimos que la interacción entre CXR4 con la ubiquitina monomérica celular limita la actividad de ese receptor, y de esa manera limitamos la actividad que tiene el arco antiinflamatorio vagal sobre la producción de cortisol, sobre la producción de norepinefrina y sobre la producción de epinefrina. Cuando ese proceso sucede de forma espontánea, de forma vernácula, ante la infección por el parvovirus, los animalitos van incrementando la cantidad de NLR, y mientras más alto sea el valor de NLR, existe mayor daño.
y por consiguiente es cuando estamos viendo que hay cambios más importantes en la epinefrina y el cortisol, y eso está conllevando a la mortalidad tan significativa de los animales que no reciben el inmunomodulador, en tanto que aquellos que reciben la ubiquitina monomérica extracelular limitan la funcionalidad del eje CXR4, CXL12, y por consiguiente, al limitar la intensidad de la respuesta inflamatoria, la sobrevida del animal se incrementa. ¿Ok? Todo esto es para demostrar que existe un efecto importante que debemos de considerar cuando administramos ubiquitina monomérica extracelular, porque puede limitar la cantidad de cortisol y la cantidad de catecolaminas que se libera. ¿Ok? Bueno, bajo ese supuesto es qué pasa cuando lo damos en pacientes deprimidos que están tomando su antidepresivo y le adicionamos la ubiquitina monomérica extracelular de forma oral. ¿Qué va a suceder? Pues aquí está la marcha clínica, los medicamentos que recibieron y durante cuántas semanas fueron seguidos. Y luego vemos algo que es sumamente importante, las escalas clinimétricas. Los pacientes vuelven a recuperarse en ambos casos hasta la semana 20 y uno podría decir, bueno, pues no existe cambio entre si le pones un inmunomodulador o no. No, desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista molecular sucede algo que es sumamente importante. Ya habíamos visto, de nuevo, en aquellas notas que les pedí que tomaran, que aquellos pacientes que reciben el tratamiento con el inmunomodulador tienen una disminución del 50% de sus niveles circulatorios de cortisol a la semana 20. Y desde allí hasta las 52, que son 32 semanas, los niveles se mantienen constantemente bajos. En comparación con aquellos pacientes que recibieron el tratamiento solamente con el antidepresivo y que ya vimos que a la semana 30 y a la semana 52 solamente disminuyen el 30%. Esto obviamente cambia dramáticamente la respuesta que tiene el paciente deprimido cuando es tratado con un inmunomodulador. Y básicamente esto sucede porque ahora, a pesar de que los cambios inflamatorios se están llevando a cabo y hay un incremento de la respuesta inflamatoria hacia la semana 20, los niveles de cortisol ya no están elevados y eso está limitando el daño que se induce por la vía glutamatérgica en los pacientes con depresión. De manera tal que aquellos pacientes con depresión que reciben la ubiquitina monomérica extracelular y que están teniendo una disminución de los niveles de cortisol y seguramente también de los niveles de catecolaminas, tienen una mejor restauración del tratamiento que están de la condición clínica. Si ustedes quieren averiguar un poco más acerca de este tema, los invito a que revisen la parte que corresponde al capítulo 16 de interacciones neuroendocrinológicas y aquellos que les interese mucho más la parte de la psiquiatría, la conducta y la percepción, junto con la respuesta inflamatoria, los invito a que revisen el libro de inmunopsiquiatría que está publicado por Editorial Oxford, de autoría del doctor Teixeira y del doctor Bauer. Se van a dar cuenta de que la respuesta inflamatoria es una constante de las alteraciones psiquiátricas y que si podemos controlar los elementos de inflamación inducidos durante la enfermedad psiquiátrica, seguramente lograremos una restauración mucho más eficiente en el tiempo y en la duración de la recuperación que tienen los pacientes. De manera tal que, pues obviamente, esto tiene un montón de aplicaciones. Una de ellas, y la más importante, que está afectando a nuestra sociedad a nivel mundial, es una enfermedad que se llama el long COVID, que es las secuelas inflamatorias que genera el cuadro de COVID y que tiene una afectación psiquiátrica muy importante, particularmente ansiedad, depresión y psicosis, y que afecta actualmente a 1 de cada 10 pacientes con historia de COVID y anteriormente, antes de las vacunas, a 3 de cada 10 pacientes. El problema es que esto no se quita a las pocas semanas, puede mantenerse inclusive pues de por vida. Hay una enfermedad similar que se llama la fibromialgia y esa fibromialgia tiene historias verdaderamente aterradoras en las cuales los pacientes pues tienen esta sintomatología como la del post-COVID que se presenta de forma sostenida durante pues en algunos casos varios años o muchos años.
los trabajos que les he presentado provienen de dos fuentes, una obviamente del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde está mi laboratorio radicado, y otro más, que es el grupo de inmunomoduladores que está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, particularmente en un laboratorio nacional que es la unidad de biotecnología, que se encarga de la producción y estudio del factor de transferencia, encargada por parte del doctor Luis Vallejo. Y pues para que se den cuenta de lo importante que tiene esta historia del COVID, aquí hay un estudio en el cual hay 62,354 personas, particularmente en la ciudad de Nueva York, durante la parte más pesada de la pandemia, y entonces ahí se ve cómo en la línea roja ustedes pueden observar que los pacientes que tienen COVID presentan una mayor cantidad de cuadros psiquiátricos asociados, particularmente ansiedad, depresión. Hoy sabemos que es psicosis y que esto pues obviamente es mucho más importante que cualquier otra enfermedad de origen viral, y que esto hace que el COVID sea profundamente muy significativo. Que si tienen otras enfermedades distintas, pero previamente diagnosticadas, pues obviamente estas también se encuentran mucho más exacerbadas cuando se encuentran afectadas por el COVID, y que obviamente pues esto obviamente nos lleva a una cantidad muy importante de elementos a considerar. Tenemos aquí el reconocimiento de que antes de las vacunas 3 de cada 10 pacientes tenían esta condición de long COVID, y ahora que están vacunados pues tenemos hasta 10%. ¿Por qué se vuelve importante hablar ahora del long COVID? Bueno, porque el long COVID primordialmente genera ansiedad, depresión, y que el manejo con estos inmunomoduladores nos permiten manejar la condición de inflamación residual. Se dan cuenta que hicimos una caracterización de una proteína, nos dimos cuenta cuál era esa función y cuáles eran los mecanismos, y que lo estamos aplicando a una condición clínica de forma práctica y aterrizada para poder mejorar la parte farmacológica que se tiene. Bueno, pues esto tiene una función muy importante. Esta imagen está bien padre porque proviene de ratas, las cuales no están infectadas ni lesionadas, sino lo que tienen enfrente es un depredador, y entonces en las neuronas se dan cuenta de que la presencia del estímulo tensionante es capaz de generar una estructura que se llama inflamosoma, y que ese inflamosoma es el causante de los fenómenos inflamatorios directamente en el cerebro. No importa si la infección o la lesión se encuentra en la parte central o en la parte periférica, la respuesta va a ser exactamente siempre la misma, mediada por citocinas, y si estas citocinas alcanzan una concentración 10 nanomolar, entonces estamos hablando de un efecto de tipo sistémico. Déjenme ver qué pasa aquí. Básicamente son demostraciones de todo lo demás. Lo que quiero enseñarles es esto. Hay una estructura que inicia a volverse importante desde el punto de vista económico. Esta es una empresa en Monterrey que se llama Nuovont, y lo que hace es medicina personalizada. Y entonces lo que hace es que hace diagnóstico complejo. Esto es complejo porque no lo pudieron hacer antes. Entonces, el paciente que llega con un padecimiento que no ha sido logrado identificarse de forma plena, entonces se le aplica un estudio neuroendocrinologético. Esto es, se le toman muestras para hacer mediciones de neurotransmisores, hormonas, citocinas, microbioma y un fondo genético. Y todo esto se analiza a través de inteligencia artificial, y la parte interesante es que siempre hay un hilo conductor de respuesta inflamatoria alterada que conlleva a un diagnóstico, pues obviamente personalizado, y que mejora la condición clínica del paciente de una manera impresionante. ¿Y que está utilizando? Pues obviamente todo lo que se sabe de la interacción neuroendocrinologética para cada uno de los padecimientos que se estudia. Entonces, si ustedes están buscando una carrera y una especialización que les lleve a eso, pues les sugiero que estudien inmunología, no con el fin de estudiar inmunología, sino para el fin de estudiar interacciones neuroendocrinológicas, porque sin lugar a dudas es el futuro, y esto va a llevar a lo que se conoce como medicina personalizada, y eventualmente, pues, aquellas personas que lo puedan pagar en las próximas décadas y eventualmente en los siguientes medio siglo llegará al sector público. Ustedes tienen la oportunidad en el tiempo de poder llegar a considerar este tipo de fenómenos, pero la inteligencia artificial no puede hacer todo, inclusive todavía. Entonces requiere a gente que pueda interpretar los datos y pueda hacer
la conjunción, porque no necesariamente existen datos suficientes al día de hoy, pues para poder hacer este aprovechamiento. Pero lo que tenemos aquí es un desarrollo terapéutico fundamentado en una proteína que modula la intensidad de la respuesta inflamatoria y que es capaz de controlar y lograr una mejor recuperación de los pacientes deprimidos. Como le prometí al doctor Iván Girón, vamos a acabar en bastante buen tiempo y nos queda espacio para preguntas, que espero que sean muchas y que puedan contestarlas todas. Entonces, pues de mi parte es todo lo que tengo que presentarles y espero sus comentarios. Muy bien, jóvenes, si tienen alguna duda, por favor, es el momento de hacerlas. Adelante. Es muy interesante el tema. Muchas veces olvidamos la parte de la salud mental y lo bien que es sentirse bien, porque aunque físicamente nos sentimos bien, pues mentalmente a veces no estamos tan bien. Entonces, pues sí es importante conocer las repercusiones pues, que tiene y bueno, también darles importancia. Entonces, es una muy buena manera de concientizar, hablándonos a nosotros que pues somos de primer semestre. Entonces, pues es como una invitación a no dejar pues pasar las cosas, atenderlas, porque pues como usted lo mencionó, si nos sentimos bien emocionalmente, pues igual se ve reflejado en el aspecto de la salud. Fíjate que esa parte es sumamente interesante. En nuestro trabajo tenemos un lema o un principio de trabajo, el cual establece que la enfermedad, la salud mental lo es todo. Entonces, difícilmente, más bien dicho, es muy difícil que la población abierta entienda que la salud mental es el reflejo de múltiples procesos físicos y sociales y que obviamente la salud mental de la comunidad depende de muchas cosas que tienen que ver con políticas públicas, con capacidades de desarrollo, con buena nutrición, con un buen estado microbiológico del entorno y que adicionalmente pues es nuestra obligación y compromiso como sociedad, como especialistas y como profesionales, no solamente vigilar nuestra salud mental, sino la salud mental de nuestra comunidad. Y que pues obviamente se vuelve un elemento bien importante el poderlo atender y cuidar. Lo que me gustaría mucho que se lleve hoy como mensaje de esta sesión es el hecho de que la salud mental no es el reflejo de una condición o de buena disposición del individuo, sino que hay un involucramiento molecular muy complejo y delicado que tiene que vigilarse y que cuando se desregula no se puede pensar en atender un solo parámetro, sino que tenemos que pensar que hay que atender todos los parámetros de nuestro organismo y de nuestra sociedad para poder recuperar la salud mental de los individuos. Por eso es que la depresión es un excelente termómetro para darnos cuenta qué tan mal está la sociedad occidental el día de hoy. Muy bien, muchas Sí, gracias. así es. Muchas gracias, doctor. ¿Vas a comentar algo, Eli? No, mis compañeros tienen la mano levantada después de ellos. Sí, voy a seguirme en el orden de cómo aparecieron. Doctor, dice una alumna, Paulina Bañuelos, ¿se podría decir que al controlar los neurotransmisores se pudiera encontrar una cura para la depresión? De nuevo, esa idea es una idea que yo diría que ya es obsoleta. Lo que es importante es que tenemos que pensar siempre en una triada. Hay que controlar hormonas, hay que controlar moléculas inflamatorias y también los neurotransmisores. Entonces, lo que tenemos que encontrar es una regulación de los tres. Lamentablemente, y a lo mejor por ahí debe haber empezado también, es que los pacientes deprimidos tienen un componente genético que favorece la aparición de la depresión. La realidad es que deprimirse no es tan fácil.
El paciente deprimido nace con un defecto serotoninérgico, tanto en receptores, transportador y producción de serotonina. Entonces, simplemente es cuestión de tiempo para que debute. Y debutan aproximadamente cuando llegan a su edad, cuando se enfrentan a la vida y ya no hay una mamá o un papá que los cuide, y entonces los elementos de tensión del entorno los llevan a una desregulación, primeramente a nivel inflamatorio, neuroquímico y hormonal, y eventualmente se presentan los síntomas conductuales. Pero es un modelo muy bueno para poder estudiar, porque todos alguna vez en nuestra vida hemos o vamos a experimentar un cuadro de depresión que no necesariamente requiere atención psiquiátrica, pero que nos llevan a reconocer de forma empática los síntomas que presentan los pacientes. Muy bien, gracias. Laila, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta que me quedó duda acerca de lo que mencionaba de los antidepresivos y que mencionaba que lo recomendable es que sean 52 semanas las que se tiene que tomar el fármaco y después nos mencionaba que usted decía algo así, no me recuerdo bien la palabra que usó, pero que se tiene que utilizar como un medicamento controlado. ¿Por qué tiene que ser así? No sé si me di a Mm, me imagino a qué se refiere. A ver, entender. las guías clínicas dicen que el tratamiento tiene que ser durante 52 semanas. Si usted deja el consumo del fármaco por menos de 52 semanas, la probabilidad de que tenga una recaída o recidiva se vuelve muy alta. 52 semanas después sigue teniendo un riesgo de recaída muy alto, alto del 72%. Para que se dé cuenta lo importante, yo les decía que después de la semana 20, que es donde el producto genera la máxima mejora molecular a nivel neuroquímico, a nivel inflamatorio y a nivel hormonal, lo que había que hacer era organizar hacia la baja o supervisar hacia la baja la dosis del medicamento. Esto, pues obviamente es una sugerencia que llevo haciendo muchos años porque es cuando alcanzamos el acme del funcionamiento del medicamento. Si lo mantenemos a esa dosis, perdemos techo terapéutico, pero adicionalmente, pues obviamente no hay una mejora porque el paciente continúe tomándolo a esa dosis. Por el contrario, sabemos que hay un deterioro. Nuestra investigación y el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos 20 años en la incidencia de psiquiatría sugiere que existen maniobras terapéuticas como el uso de estímulo modulador para mejorar la eficacia del tratamiento y todavía aún así favorecer la disminución de la dosis, pero bueno, pues yo soy de la idea de que adicionalmente al uso del inmunomodulador, el paciente debe de consumir el fármaco de por vida, porque no tiene un sistema serotoninérgico saludable, tiene defectos y que esos están conllevando pues a minar la capacidad funcional del paciente. La depresión es un tema impresionante. La mayor parte de la gente lo conoce solamente a veces por nombre y cuando uno lo empieza a estudiar se da cuenta de que es un iceberg gigantesco que tiene múltiples vertientes y múltiples opciones. Es una emergencia mundial de salud, va a seguirlo siendo por las próximas décadas y es un campo de trabajo sumamente importante. El presidente Obama, así como Kennedy se propuso ir a la luna en el 69 y lo dijo antes de que se acabe esta década vamos a llegar. Bueno, pues el presidente Obama dijo que iba a producir una investigación muy importante de cerebro y que esa era la siguiente frontera. Se acabó el tiempo que dijo Obama y no pudimos penetrar sobre las neurociencias. Hoy por hoy, las neurociencias y la inmunología son dos de los campos que más crecen en los conceptos de investigación biomédica y pues la depresión involucra a ambos. Entonces seguramente va a seguir dando muchas preguntas y muchas opciones para investigar y desarrollarse profesionalmente como campo de estudio. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sigue, por favor, Luis Alejandro. Adelante. ¿Sí se me escucha? Mi pregunta va más como de, entonces el área en el que se basa todo esto como de la depresión, ¿como qué área sería neurología? O No,
La depresión como tal es un cuadro que atiende o es una enfermedad que se atiende en una especialidad médica que se llama psiquiatría. Lo que yo estudio es la inflamación en estas enfermedades y entonces mi campo es la psicoinmunología, que es el equivalente del estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Ok. Y la siguiente duda, que son dos. Como como lo mencionó de long COVID, ¿existe otro enfermedad parecida o trastorno? No sé cómo se podría definir. Sí, enfermedades que son crónicas secundarias de la recidiva inflamatoria, o sea, que la inflamación se desregula y queda prendida de forma constante y el paciente enloquece. Deme un segundo. Tenemos otras enfermedades importantes que poco están estudiadas, muchas de ellas son huérfanas. Tenemos la fibromialgia, tenemos la brucelosis, tenemos la fiebre Q, tenemos me falta una más, ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero esas enfermedades que le mencioné, todas dejan secuelas al paciente y son secuelas psiquiátricas, secuelas inflamatorias, secuelas endocrinas y obviamente el paciente no es reconocido ni por su familia ni por sus médicos tratantes porque en muchos casos se considera que está fingiendo porque no consideran que tenga esas secuelas tan importantes. Entonces, todo este tipo de padecimientos, toda la parte que se tiene que entender es que las enfermedades no son solamente el cuadro que se tiene, sino que hay que monitorear qué pasa después de tenerlo. Y en algunos casos, con el caso del long COVID, lo que se observa es que hay un cambio en la hematopoiesis. Se genera una cosa que se llama hematopoiesis de emergencia y cambia el perfil inflamatorio per se de los linfocitos de los pacientes. Esos linfocitos T que sobreviven se llaman linfocitos T extenuados, que tienen un perfil PD1 positivo y eso hace que sean altamente reactivos, lo cual desregula el funcionamiento de las moléculas que tiene ese paciente y genera una hiperactividad inflamatoria muy significativa. Hay toda una historia que tiene que ver con interleucina 6 y un receptor que se llama el GP130, que es ubicuo. Y la interleucina 6 tiene que ver con dolor idiopático. Entonces, los pacientes que tienen long COVID, los pacientes que tienen fibromialgia, los pacientes que tienen brucela, que tuvieron brucela, o sea, que ni siquiera tienen, que tuvieron brucela, que tuvieron fiebre Q, pues todos ellos presentan dolores, presentan inflamaciones, presentan fiebres idiopáticas. Y esas idiopáticas son entre comillas. Significa que el médico o que el grupo de investigación son elementos que no están pudiendo identificar, ¿no? Entonces, todo eso nos da para poder seguir estudiando este campo. Ok, gracias. Sigue Jesús David, adelante. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda. Tengo entendido que se han hecho estudios con aromaterapia para tratar la depresión. ¿Qué tan cierto es este tipo de tratamientos para tratar la depresión? Todo elemento terapéutico que disminuye la ansiedad genera una disminución de cortisol y por consiguiente un efecto benévolo en el tratamiento, pero no es curativo. Es simplemente una mejoría de la sintomatología porque disminuye el elemento de hiperactividad del eje. Da lo mismo correr o tejer o ver la tele con un programa que te guste. Tengo que avisar que me quedan 3 minutos de preguntas. Ok, gracias. Frida, adelante. Pues bueno, ¿sí me escucho? Sí. Muy gracias. Bueno, yo tenía la misma duda que David, también un comentario, pero como ya le contestó a David, nomás voy a dar mi comentario. Hace poco yo hice un cartel informativo, de hecho lo hice junto con mi compañero David, que acaba de participar. El tema era la psiconeuroinmunología en el proceso de salud y enfermedad. Y cuando lo hice me habían quedado puestas bastantes dudas porque fue un cartel, bueno, hecho un poco rápido y creo que con su
¿cómo puede ser participar? Bueno, no participación, sino como, sí, con su tema o lo que voy a explicar, realmente me quedó mucho más comprendido, porque siempre me han interesado como las neurociencias aparte de investigación. Muchas gracias. No, a usted, gracias por el comentario. Gracias. Hugo, Arnulfo, adelante. Bueno, ya tocando el tema de la inflamación, al momento que hablamos de depresión, a lo que yo entendí, se produce una inflamación en la parte del hipotálamo, ¿cierto? No, es una inflamación sistémica. Ajá, Pero ojo, entienda una cosa. Cuando yo hablo de inflamación, no hablo de una inflamación canónica que esté mediada por un infiltrado celular, sino estoy hablando de una inflamación que es secundaria a la variación de los mediadores solubles. Por eso hago mucho énfasis en la medición de la concentración periférica de las moléculas inflamatorias y los rangos que están ahí en las diapositivas dicen, mira, si es por debajo de 10 nanomolar, entonces tienes una inflamación como la que lees en tus libros. Si tienes una inflamación en el rango de 10 nanomolar, tienes un efecto sistémico que involucra el funcionamiento o la hiperactividad del eje, del sistema nervioso central, y tienes alteraciones endócrinas. En ese rango es donde yo estoy. Y si te vas por arriba de eso, llegas a fenómenos tóxicos. Ah, ok. Esa era mi duda. Bueno, gracias. Ok. Gracias. Emir, adelante. Ok, creo que es algo asociado a lo que comentaba mi compañero Hugo. Bueno, hace algún tiempo leí acerca del timo, que es una glándula que pertenece al sistema inmunológico. Entonces, que cuando bueno, según lo que leí, no sé qué tan cierto sea, es que cuando estamos alegres, este órgano crece, pero cuando estamos estresados disminuye. Entonces, pues sí tiene cierta relación, o bueno, lo que yo leí, no sé qué tan cierto sea. Si te haces viejo, el timo disminuye de tamaño. Se vuelve mucho más importante estudiar unos leucocitos que se llaman células natural killer. Las células natural killer son menos del 10% de los linfocitos que se encuentran presentes en la circulación y nadie sabe dónde viven. Eso sí es muy interesante. Pero cuando estás alegre, y eso es verdad, el número de natural killers se incrementan. Si tienes mucha presión, ese número de natural killers disminuye. Y pues con eso tenemos que cerrar. Me tengo que retirar por el compromiso que les comentó el doctor al inicio de la conversación, pero yo espero que en futuras ocasiones podamos coincidir. Me siento muy contento de poder platicar con chicos de primer semestre. Espero no haberlos espantado, sino por el contrario, demostrarles que hay una gran cantidad de aplicaciones que se tienen todavía al día de hoy. Uno pensaría que en el año 2022 ya todo está resuelto y la realidad es que no. Tenemos muchas preguntas, muchos problemas y muchos retos que seguramente ustedes, por su juventud, serán los responsables de enfrentar y atender. Conviértanse en profesionales comprometidos con el estudio cotidiano y traten de tener un pensamiento integrativo. Buenas noches. Salúdenme al doctor, por favor, y pues muchas gracias. Aquí Nos estamos estoy, viendo. Pavón. Bueno, doctor, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Lenin, muchísimas gracias. Si Órale, tenemos pues. dudas y preguntas, doctor Lenin, ¿se las podemos enviar al correo? Yo con todo gusto, si ustedes así lo deciden y tienen tiempo en su espacio, me vuelvo a conectar con ustedes. Lamentablemente el día de hoy tengo un evento programado, pero yo dije no nos afecta porque cuando sea el evento yo ya estoy afuera. Pero resulta ser que era tiempo de Nayarit, no tiempo de la Ciudad de México y vamos desfasados. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Muchísimas gracias, Iván, por el saludo, por el foro y te mando saludos. Hasta luego. Bye.